Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. La verdad que cuando empezamos con la idea del instituto, eh, una de los ejes principales era fomentar las incumbencias de los abogados y abogadas en esta tarea que es la asesoría legislativa. Y, mm, y bueno, este año tenemos un importantísimo debate en torno a la Convención Constituyente. Entonces, un poco esa va a ser hoy la idea de la charla, es hacer un debate práctico. Tenemos grandes disertantes y especialistas con los que eh, la idea central de esta actividad es que puedan hacer preguntas, que pueda hacer un ida y vuelta y que puedan sacarle el jugo a la charla. A continuación, para presentar la actividad y también para hacer una exposición en cuanto a algunos puntos de la temática tratada el día de hoy, el presidente del instituto, Agustín Moscarielo, le voy a dar la palabra. Él es máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, profesor de Fundamento de Instituciones del Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina, presidente de este instituto y es abogado litigante, asesor de municipios y comunas y docente. Agus. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a los colegas, profesores, por su presencia acá. Damos inicio a las actividades del Instituto de este año, de Técnica Legislativa y Derecho Parlamentario. Así que bueno, simplemente agradecerles a los colegas que se han hecho presentes, a los asistentes y bueno, a la doctora Antic, al doctor Gritti, al doctor Bustos y al doctor Carlos Sabrach. Así que bueno, no los entretengo más, vamos directamente a iniciar las exposiciones sobre bueno, este tema de la reforma constitucional. Bueno, a continuación, Franco Gritti, especialista en Derecho Administrativo por la UNR, doctorando en Derecho por la UNR y secretario del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio, expondrá sobre los temas que venimos a plantear el día de hoy. Buenas tardes. No voy a exponer mucho, vamos a debatir un poco acá con mi amiga Analía. Si querés la presento yo, Analía, así ya seguimos. Analía es doctora en Derecho, es presidente de la ADA, es directora de la maestría en Derecho Público y ambos somos miembros del ISLAB, del Laboratorio de Innovación Sostenible de la UNR. Un poco estuvimos ya hablando a la mañana y la idea es un poco replicar ese mismo diálogo que tuvimos, pero aquí, y que después se vayan sumando más voces e intercambiemos entre más personas. No es la idea por ahí hacer una exposición muy larga y muy tediosa, sino hacer un punteo un poquito de algunas cosas que deberíamos tener presentes siempre cuando empezamos a hablar de reformar una constitución, ¿no? Todos sabemos que el texto constitucional es abierto, es interpretable, pero también que configura una línea directriz muy fuerte para todo lo que siga. Así que cuando vamos a pensar el texto constitucional, no tenemos que pensar en el hoy, sino que tenemos que pensar quizás 50 años vista, o por lo menos 30 años vista, ¿no? Así que esa es la primera recomendación o la primera línea que vamos a marcar. Una cosita puntual que puede servir como ejemplo nada más, porque la idea no es profundizar mucho en ningún tema dentro de lo que es la ley de declaración de reforma de la Constitución, ni los puntos que allí están tratados, pero creo que esto sirve como ejemplo. Y es la competencia en lo contencioso administrativo. Si ustedes vieron la ley, de lo que habla es de derogar el inciso 2 del 93, que es la competencia de la Corte en lo contencioso administrativo. El tema es que si llegamos hasta ahí, lo dejamos ahí, lo que hicimos fue eliminar una discusión teórica que en la práctica nunca tuvo mucho impacto de si las cámaras en lo contencioso eran o no competentes, porque la competencia de las cámaras, cuando había acto, siempre fue reconocida, receptada y nunca cuestionada. Pero si lo dejamos ahí, también nos quedamos con otros varios problemas que ya tenemos y que seguiríamos teniendo, que son la inexistencia de la doble instancia en la materia, seguiríamos teniendo una instancia única con acceso en la Cámara Contencioso,
y la Constitución no tendría mención a nada, y la falta de acceso a la justicia por la cuestión geográfica. Continuaríamos con 2 cámaras en lo contencioso administrativo, una en Rosario, una en Santa Fe, y que se arregle el justiciable. Creo que, además de derogar el inciso 2, sería interesante en la reforma plantear alguna cuestión más respecto de estas 2 cuestiones que son garantías convencionales, ¿no? El acceso a la justicia y la garantía de la doble instancia son 2 garantías convencionales. Creo que es algo que se tiene que tener muy presente, además de simplemente derogar este inciso segundo del artículo 93, que viene bárbaro, pero vale un poco ir más para allá. Obviamente, y como dije al principio, sé que excede el marco de la Constitución regular todo esto, ¿no? Sé que después merecería o ameritaría una reforma en la ley orgánica y toda la modificación consecuente, pero creo que el convencional constituyente no se tiene que dar por satisfecho en su tarea con la derogación de este, o no, la derogación o no, de este inciso segundo. Todo esto un poco bastante aburrido, administrativista, pero creo que sirve como ejemplo para darse cuenta que el diablo está en los detalles y que en donde dejemos pasar una de estas cositas, nos queda una constitución que en lugar de pensar 50 años vista, está 50 años para atrás. Eso es algo a tener muy presente. Y lo segundo que queríamos comentarles con Ana es un poco todo lo que es la relación entre autonomía municipal, ciudades inteligentes, derechos digitales, eh, y todo eso que trae la sección octava de la ley de declaración de reforma constitucional, junto con la sección anterior que habla de la autonomía municipal. Ana. Gracias, Frankie. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a los organizadores, a Agustín, al resto del equipo del instituto. Está bueno que hablemos otra vez de reforma constitucional. Ahora pareciera ya con un grado de certeza. Pareciera que por fin se van a conseguir las mayorías necesarias para dar el salto. Yo recuerdo un montón de reuniones, incluso en este mismo lugar. Me acuerdo de una jornada que armamos en 1992. Estaban todos los políticos sentados acá y parecía que salía. Y no pasó absolutamente nada porque después no se lograron las mayorías necesarias para reformarla. Y después un montón de reuniones, audiencias públicas, fuimos en la facultad, armamos cosas a lo loco. Me imagino que ustedes en la UCA también, en el resto de las facultades, en todos lados, pero no se llega. Y esto que decía Franco me parece fundamental. A veces por la coyuntura de tener determinadas mayorías para salir para adelante, y obviamente que hay que salir para adelante, sin olvidar algunas cosas. Primero que la Constitución del 62 tiene un montón de cosas buenas para el 62, fue una gran Constitución, digamos, moderna, una Constitución de avanzadas con garantías procesales que ni siquiera tenía la Constitución Nacional, que recién incorporó en el 94, pero justamente esta ley de convocatoria que habla de la incorporación de los tratados internacionales, hay que ver si es necesario hacerlo en la Constitución local o no, porque ya está en la nacional, evidentemente no podemos salir de allí, pero supongamos, con más razón, tiene que atender a esto. En el tema del contencioso, hay principios que son básicos. Ya pensar en cámaras con competencia única, especializada, restringida porque la ley 11.330 tiene un acceso restringido a lo que dice, como decía Franco, al acto, a la naturaleza pública de ese acto y a determinadas cuestiones que tienen que darse en los recaudos, que hoy establece la 11.330, y sería un error modificar la Constitución. Ese inciso segundo del artículo 93 trajo una cantidad de debates en su momento, cuando salió la ley Gramajo en 1995. Parecía imposible sacar de la Corte la competencia de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque el principio que primó era el del Estado y la protección de los intereses estatales. No era la protección de la dignidad de la persona.
Y hoy el derecho administrativo está enmarcado en esto: principio de buena administración, principio de buena regulación, dignidad de la persona. La Constitución del 94 lleva íncito esto. Entonces, esto que marca Franco, ojo, con solo derogarlo y no salir hacia una justicia que no solo esté repartida en una provincia tan enorme como la nuestra, cuando hablamos de contencioso administrativo parece que hablamos de los grandes contratos, obras públicas, de servicios públicos, de las grandes empresas. Y por ahí estamos hablando de una obra menor, por ahí estamos hablando de un tema de función pública en una comuna muy chiquita, y esa gente no accede ni a la Cámara 1 o a la 2, nunca. Es decir, directamente esos derechos están vulnerados. Recuerden también que cuando se sancionó la ley 11.329 en su primera versión, la Cámara de Santa Fe tenía más competencia que la de Rosario, básicamente porque los actos con las demandas contra la provincia, salvo cuestiones excepcionales, iban a Santa Fe porque el asiento de la provincia está en Santa Fe. Ese es el argumento para mantener competencias diferenciadas. Hasta que en un momento este argumento ya no tenía ningún sentido. ¿Y qué sucedió? Se sancionó la 13.700 y tenemos esta competencia igualitaria. ¿Alcanzó eso? Recuerdo que cuando en la facultad hicimos unas jornadas por la modificación de la ley que le da competencia al contencioso, le dije a Ricardo Silverstein, que era en ese momento el ministro de Justicia, que bregó por esto y modificar el tema de las competencias: seguí, dale para adelante. Si hay de alguna manera posibilidades de mínimamente en cada circunscripción judicial abrir la competencia, no creando más nada. En Córdoba lo pasan en los lugares donde hay no contencioso administrativo, que es en Córdoba ciudad, lo pasan a los juzgados en las cámaras, porque ahí sí tenemos competencia en la Corte, en una de las salas, lo pasan a los juzgados civiles y comerciales. Muchachos, no es que es un drama. Entonces, yo creo que hay que pensar en la gente y no en la organización o en la burocracia, para cerrar ese punto. Respecto del tema de los derechos digitales y de las cuestiones, este es otro tema importante porque parece que los nuevos derechos, bueno, vamos a poner esto porque queda fantástico. En realidad ahí está el kit de la cuestión para empezar a hablar siquiera de una reforma tributaria o de un tema de presupuesto, de recursos. ¿Vamos a pensar una autonomía de las ciudades para mantener o tener más burocracia que la que tenemos ahora? Es decir, esa posibilidad de autonormarse de las ciudades, ¿para qué va a ser? ¿Otra vez para el Estado y más burocracia? ¿O vamos a pensar en la servicialidad y en la gente? Y cómo la tecnología ayuda a generar menos peso de la burocracia y más servicios de calidad. Entonces, esas son las grandes cuestiones que esperamos. Nosotros somos académicos, entonces nos dirán los convencionales: bueno, che, ustedes hablan bárbaro porque después hay que sacar. Pero digo, estas son las cosas que exige una sociedad. Hoy, con los niveles de problemas que tenemos, hay que salir del laberinto, de seguir discutiendo siempre lo mismo, y si vamos a traer innovación, traigámosla y hagámosla. Y ahí hace pocos meses, en este mismo lugar también, hablamos en una actividad del Instituto de Derecho Administrativo. Tuve la posibilidad de traer el modelo estonio. Léanlo, vayamos por ahí. Los convencionales creo que tienen que ver lo que hizo ese país en materia de arrancar con lo digital porque no tenía plata para las burocracias convencionales. Entonces, si vamos a trabajar la autonomía, trabajémosla al siglo XXI. Y al cuarto, digamos, ya pasaron 25 años, y al cuarto del siglo que ya pasó del siglo XXI. No sigamos con esa autonomía que hablamos en los 90, porque no va a tener ningún sentido, va a ser más costo para la gente, y yo creo que nadie ya quiere eso. Queremos ir hacia ciudades seguras, inteligentes, ecológicas, vivibles, en donde la seguridad también va a tener lugar en tanto y en cuanto armemos espacios que puedan ser seguros. No tiene que ver con la policía de seguridad, la seguridad. Tiene que ver con lo urbano, tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con esos créditos verdes que tienen que existir. Así que un poco con Franco hablamos de poner sobre la mesa esto
Y en los debates, ojalá se abra, no sé cómo va a funcionar la convención, pero se abra alguna discusión pública y que se escuchen algunas experiencias que me parecen fundamentales en este hito que va a pasar si es que la Constitución realmente logra reformarse. Porque esto que dice Analía, autonomía es una palabra, nada más que eso. Incluso Gordillo ya tiene escrito mucho sobre esto. Autonomía, autarquía son dos palabras. El tema es el alcance que le demos a esa palabra, ¿no? El tema es qué alcance le damos a la autonomía. Y siempre el alcance que le demos va a ir de la mano de la cantidad de recursos. Incluso tiene una previsión la ley de declaración respecto de esto. No se pueden transferir competencias sin transferir recursos. El tema es que los recursos son cada día más escasos y las necesidades son cada día más grandes. Hay que empezar a pensar cómo hacer más con menos. Y ahí aparece un poco, creo que, el mundo digital, porque lo digital, esto que decía Analia, se toma mucho como pongamos esto que queda re lindo en la Constitución, pero no se trata de eso. Hoy habitamos dos mundos sistemáticamente, todos, el digital y el físico. Estamos todo el tiempo en esos dos mundos. Entonces, pensar la regulación de ese segundo mundo, del mundo digital, y marcar líneas fuertes dentro de la Constitución, de la regulación en ese mundo digital, creo que es de lo más importante, sobre todo cuando es ese mundo digital el que puede llegar a permitir una autonomía real y una autonomía con traspasos reales sin necesidad de crear o de buscar nuevos recursos. Y cuando hablamos de recursos financieros con una mayor carga impositiva o tributaria para la ciudadanía. Por ahí va la mano y creo que todo esto de la autonomía municipal, los derechos digitales, el derecho a la ciudad e incluso la protección del ambiente, está todo enlazado, está todo junto y para resolver una de esas cosas hay que resolver las otras. Y creo que ahí está para mí la misión fuerte de los convencionales constituyentes en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. La idea es que esto sea también un panel debate, que puedan interrumpir si quieren hacer preguntas, si no, bueno, al final no hay problema. Tenemos una mesa amplia entre administrativistas y constitucionalistas, eso no se suele dar, así que aprovechen. Antes, bueno, ahora con convivencia. Bueno, porque es derecho público donde convivimos todos. Ningún problema. Perdón, me hicieron acordar una cosa de Díaz Richis, esto que decía Franco, decir, bueno, cuando se habla de autonomía, en definitiva, se está hablando de competencias, ¿no? Eso es bajado a la realidad de la diaria, que es un poco el espíritu del instituto y demás. Esto que decía Franco, ¿no? Autonomía no deja de ser una palabra, estamos hablando de competencias, en definitiva, ¿no? Y para ejercer las competencias se necesitan recursos. ¿Sí? Es tal cual, ¿no? Mucha autonomía, 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 al final del día se traduce en competencias, ¿verdad? Así que. Gracias, Agus. Antes de continuar, también agradecer a Lucas Galdiano, el presidente del Colegio de Abogados, que permitió esta actividad y también la creación de este instituto. A los chicos de la Comisión de Jóvenes, que siempre están muy activos armando actividades para jóvenes colegas en todas las ramas del derecho. Y bueno, para continuar, le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Abrach, abogado por la UCA, profesor de Derecho Constitucional en la UNR y en la UCA, y vicepresidente del Instituto de Derecho Constitucional de este colegio. Gracias, Matías. Eh, perdón. En primer lugar, agradecer obviamente a Agustín como presidente del instituto y a Matías y en cabeza de ellos a todo el instituto por la generosa invitación a participar en este evento, en esta charla, que bueno, la convocatoria que tiene también remarca la importancia y lo interesante de debatir esto en este momento, ¿sí? La idea que tenemos nosotros es muy breve, en 5 o 10 minutos, hacer algunos comentarios generales en torno al qué es lo que puede hacer la Convención Constituyente y en cómo debería o podría hacerlo, ¿sí? Que puede parecer a lo mejor ideas, como decíamos, muy generales o muy genéricas o hasta incluso muy obvias, pero después de que una vez que salió la ley de declaración de necesidad de reforma y empezó a ver
a leer y escuchar algunos comentarios, pensamos que es bueno otra vez volver a la base sobre algunos temas y ver realmente cuáles son los límites de esta convención, de la actividad que tendrá que llevar adelante. Entonces, el primer interrogante que nos planteamos es qué puede hacer la convencional constituyente, lo que se relaciona directamente con la idea de qué es una constitución y cuál es su finalidad. Y en la teoría constitucional nos vamos a encontrar con muchísimos conceptos contrastantes, incluso acerca de qué es la Constitución, pero creo que podríamos acordar que una Constitución es la que es la norma suprema que va a fijar las reglas elementales de la convivencia democrática y por lo tanto tiene por finalidad, como decía Sagüez, racionalizar el poder. Y esto lo hace dividiéndolo en distintos órganos, estableciéndolo competencias específicas a cada uno de estos órganos y reconociendo derechos a las personas sobre los cuales el Estado no va a poder avanzar, ¿sí? Y si bien todas las constituciones responden a una ideología preponderante, la preponderante de la sociedad en ese momento. Por ejemplo, la de 1853 indudablemente es una constitución liberal, de la misma forma que la del 49, con lo que quedó después en la reforma del 57, son constituciones de un corte más social. Esto no implica que las constituciones sean constituciones de un partido político o de una ideología política determinada. O sea, las constituciones no pueden responder a las necesidades de un gobierno, del gobierno de ese momento, porque su finalidad es precisamente la contraria, limitar al poder, y están destinadas a toda la sociedad, no a una parte de la sociedad. Y por otro lado, el debate que nos reúne hoy, esta futura convención constituyente, no hay que perder de vista que es una reforma a una constitución provincial dentro de un sistema federal, dentro de una forma de Estado federal. O sea, este poder constituyente provincial, a su vez, principalmente, está limitado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que ha suscrito Argentina. Y en un sistema federal como el nuestro, la nación le va a garantizar a las provincias su autonomía y por lo tanto la facultad de dictarse su propia constitución y dar sus instituciones, pero con estos límites que le establecen el artículo 5 y en el 123, que importa en primer lugar un respeto a la distribución de competencias que hizo la Constitución Nacional entre la nación y las provincias. O sea, todas las facultades que expresamente las provincias delegaron al gobierno nacional no pueden ser ejercidas por las provincias, que lo establece la Constitución del 121. O sea, todo lo que sea dictado de leyes de fondo, civil, comercial, penal, laboral, es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Y las provincias no pueden legislar sobre esos temas, ni siquiera en su constitución provincial. Sí podríamos hacer una salvedad en materia de reconocimiento de derechos, que la Corte Nacional, desde sus orígenes, estamos hablando del fallo Domingo 1865, admitió que las provincias tenían la facultad de reconocer derechos en virtud de que conservan todo este poder no delegado, pero lo es de manera concurrente con la nación. O sea, los derechos que reconozcan las constituciones provinciales tienen que ampliar lo ya reconocido en la nacional. O sea, la Constitución Nacional y los tratados internacionales hoy actúan como un piso sobre las cuales las provincias pueden reconocer mayores derechos o precisarlos. Si miramos en nuestro panorama actual, tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales, en especial los derechos humanos que cuentan con su misma jerarquía, hacen un reconocimiento de derechos muy amplios. O sea, el piso que tenemos, el plexo de derechos es tan rico que personalmente no creemos que sea necesario profundizar demasiado en ese punto. O sea, el piso que tenemos de derechos es muy grande ya. Sí sería bueno, tal vez, trabajar sobre aquellos derechos que la Constitución en 1994 no pudo prever, todo lo que refería el doctor Gritt y la doctora Antic en cuanto a gobierno digital, etcétera, derechos digitales, todo lo que es la ampliación de derechos para género, disidencia y minorías, que estaba previsto en la Constitución 94, pero muy básicamente, todo lo referido al derecho de aguas, que también está incluido en la Constitución, pero que en la reforma provincial, pero que en la nacional solamente es una referencia muy genérica a la custodia del medio ambiente. Lo demás creemos que está bastante cubierto. Es más, en nuestra Constitución provincial actual, el plexo de derechos es bueno, creemos. O sea, obviamente le hace falta una actualización, pero el mayor problema creemos que está por el lado de los poderes, que necesita una actualización más grande. Y el otro interrogante que nos planteábamos es el cómo debe realizar su actividad la Convención Constituyente.
que acá no vamos a hacer, ni creemos que sea necesario, ser demasiado originales, sino que directamente vamos a hacer una referencia a principios constitucionales, reglas de formulación y de contenido, y algunos vicios constitucionales, los que hacía referencia a Sagüez, que más o menos debe haber sido el maestro de todos nosotros. Cuanto a los principios constitucionales, se refiere en realidad al principio del derecho constitucional, pero a lo que importa la reforma, creemos que es interesante remarcar algunos de ellos y que indirectamente hacían muy bien referencia a Franco y también a Lía. Que el primero es el de fundamentalidad. O sea, la Constitución solamente se tiene que ocupar de lo que sea esencial para la estructura y el funcionamiento del Estado. Para el resto, para los detalles, la reglamentación, están los poderes constituidos. Está el Congreso, está la legislatura y está el Ejecutivo. El segundo principio, que también hacen referencia a los oradores anteriores, es la perdurabilidad. O sea, la Constitución tiene una vocación de permanencia mayor que el de las leyes y por lo tanto no se puede estar ocupando de temas contingentes, accesorios o coyunturales de este momento. Tenemos que pensar, como bien decía Franco, de acá a 50 años por lo menos. Y el tercer principio es el de funcionalidad. O sea, Sagüez con esto nos quería decir que la Constitución tiene que ser útil, que esta utilidad se refiere a la eficacia, a que sea armónico, o sea, que no sea autocontradictoria entre sus normas, a que coordine de esta forma eficaz y armónica el funcionamiento de los poderes y que así sirva como una herramienta de estabilidad del sistema y que pueda adaptarse a los cambios. Y en cuanto a las reglas, hacía referencia a distintos momentos. Primero hay reglas de gestación, que es la tarea que ha realizado en gran medida la legislatura, que es gestación de la norma constitucional, o sea, observar los hechos, plantear cuáles son las demandas normativas, recopilar datos, formular distintas alternativas legislativas y luego adoptar decisiones en base a esas alternativas presentadas. Que obviamente sería bueno que los convencionales electos vuelvan a realizar todas estas tareas del momento que sean electos hasta que sean convocados a realizar sus funciones constituyentes. Sí nos parece más propio de esta charla detenernos en algunas reglas de formulación de la norma constitucional. En primer lugar, Sagüeno decía que la norma constitucional tiene que ser clara, o sea, en su redacción, las cláusulas hay que evitar las palabras oscuras o demasiado complejas o ambiguas o rebuscadas o que sean de difícil comprensión para el pueblo. Tarea que a nosotros, los abogados y a los jueces, a veces se nos dificulta, pero es necesario que el convencional hable de esta manera, con claridad. También, obviamente, que a lo mejor es un desafío, dice Sagüez, hay que respetar el cumplimiento de normas gramaticales y ortográficas, y el estilo puede ser diferente, puede ser descriptivo, expresivo, directivo, pero recordando siempre que el lenguaje constitucional cumple un rol ideológico, no ideológico partidario, sino ideológico en el sentido de que la Constitución sirve de justificación de una situación de poder para buscar la obediencia por parte de la sociedad de esa norma. O sea, la democracia está justificada ideológicamente por la Constitución y es necesario que eso así sea. Pero que al mismo tiempo tiene que ser sincera la redacción. Y finalmente, en el plano sociológico, o sea, en la realidad, Sagüez decía, con mucha razón, que la eficacia de una constitución, o sea, que efectivamente luego sea cumplida, depende de distintos obstáculos que se pueden plantear. Y que algunos de esos obstáculos son vicios que se dan en el momento de la redacción. Que para destacar solo algunos, el primer vicio sería el utopismo, o sea, redactar las normas constitucionales que son de cumplimiento imposible, que haya sido soquerido no por el constituyente en ese momento. También otro vicio es el gatopardismo, o sea, es proclamar en la norma constitucional una transformación, pero para que en los hechos se mantenga la situación existente al momento anterior. Algunos dicen que esto fue lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional, que se quiso disfrazar con este Consejo que el Ejecutivo no iba a elegir más a dedo los jueces, introduciendo este Consejo de una manera tan genérica y tan amplia que en la práctica lo que sucede es que si consiguen llegar finalmente a proponerle una terna al presidente, si al presidente no le gusta ninguno de los tres, cajonea el proyecto y seguimos en la misma situación que antes o peor todavía. Otro vicio, ya casi termino, es la demagogia, que es cuando el constituyente acá promete algo inalcanzable, pero la diferencia con lo anterior, con el utopismo, es que acá se promete para captar el poder popular. ¿Sí? Otro, que también se vio mucho en la reforma del 94, es el plagio.
que el plagio es copiar normas o mecanismos extranjeros, o en nuestro caso incluso de otras provincias, sin evaluar su utilidad en el orden local. A nivel nacional, de vuelta el Consejo de la Magistratura, que está casi copiado del modelo español, pero ni se pusieron a pensar, o lo pasaron por alto, o fue deliberado, de todos los conflictos que podía traer ese modelo con nuestra Corte actual. Conflictos que se dan constantemente. Y es algo que lamentablemente en muchas leyes locales y nacionales se ve, que se copia directamente lo que hay en otra jurisdicción y se aplica sin ni siquiera hacer un análisis sociológico de si eso va a servir o no. Es una forma de trabajo usual, lamentablemente. O sea, hacen copipesteo de normas. Y el otro vicio es el multiformismo, o sea, cuando una cláusula constitucional puede tener distintos contenidos o distintas interpretaciones o distintos mensajes dependiendo de la persona que lo realice. Y que muchas veces esto sucede cuando para lograr la aprobación de una cláusula se tratan de aunar criterios entre los distintos partidos políticos, pero sin comprobar después su coherencia interna y los problemas que eso puede traer. A nivel nacional, el inciso 22 del 75, que cambia la composición de la Corte y cambia la interpretación que hacen en cuanto a la jerarquía de los tratados, con todo lo positivo que tiene ese artículo. Y el último vicio que queremos marcar es el detallismo, que se produce cuando las constituciones tienen una extensión desmesurada, que aborda temas que no son constitucionales, que también hacían referencia Franco y Analía antes. Un excelente ejemplo de esto, sin entrar en cuestiones ideológicas, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si mal no recuerdo, tiene más de 500 artículos prometiendo derechos incumplibles y que ni siquiera, o sea, más todavía en otras realidades, y que ni siquiera es fácil poder leerla, o sea, cumple casi todos los vicios. Creemos que estos temas, a pesar de que parecen bastante obvios, pueden servir para dar un pantallazo general y dar alguna precisión de temas que nos puedan o nos tienen que preocupar pensando en una reforma constitucional y que sirva para el debate posterior. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. A continuación, le vamos a hacer la palabra al doctor Juan Manuel Busto, doctor en Derecho por la UCA, magíster en Asuntos Electorales de la Universidad de Valencia, especialista en Derecho Tributario por la UNR, especialista en Abogacía del Estado por la Procuración del Tesoro de la Nación y coordinador de la especialización de Derecho Constitucional de la UCA. Hola a todos. En primer lugar, gracias al colegio, a Matías y a Agustín por la invitación. Y en sintonía con todos los que estamos acá sentados, la idea es que esto sea un debate y no me voy a extender mucho. De hecho, en el marco del debate voy a agarrar algunas cosas que estuvieron diciendo los tres antes de empezar a hablar de lo que les voy a comentar. Cuando hablan, acá estamos hablando del tema de los derechos y hablamos de el plexo normativo. Nosotros tenemos una constitución del 62 que en su momento fue de avanzada y hoy siguen un montón de cuestiones siendo de avanzada. Por eso el desafío de esta reforma constitucional es muy importante porque hay que mantener ese estatus que generó la constitución de Santa Fe del 62. Les doy dos ejemplos muy sencillos de lo que estamos hablando acá. El primero es plexo normativo, tratados internacionales, constitución nacional. Nuestra constitución de Santa Fe tiene un artículo que dice expresamente que todo lo no contemplado en esta Constitución, pero que está en la Constitución Nacional en materia de derechos, forma parte de esta Constitución. Con lo cual, cualquier reforma constitucional nacional que incorpore un derecho nuevo es absorbida por ese artículo en nuestra Constitución provincial. Con lo cual es algo interesante, creo que el artículo 6, 7, no me acuerdo bien, no lo tengo tan presente. Y el otro tema, por ejemplo, medio ambiente. Medio ambiente no está tratado muy ampliamente, pero en el 62 tampoco era un tema de agenda mundial el medio ambiente. Sin embargo, en un artículo perdido, cuando hablamos de los derechos, si se quiere, más de tipo colectivos o comunitarios, un inciso habla de proteger la flora y la fauna. ¿Quién incorporó ese inciso? Un convencional que habló una sola vez en toda la convención, que fue para pedir ese inciso. Entonces, fíjense esos pequeños detalles que a veces obligan a analizar la situación desde otro lugar. Hecha esta parte del debate,
Bueno, yo me voy a ir por el lado más de la parte procedimental y formal que hace la técnica legislativa convencional. Y acá, como hizo Carlos, que tenemos siempre los constitucionalistas, tenemos el defecto de hacer siempre un análisis trialista de la cuestión. Vemos los hechos, las normas y los valores. Y acá tenemos que hacer lo mismo. A mí en lo personal me ha tocado trabajar mucho con las convenciones constitucionales de Santa Fe anteriores. Me tocó trabajar en un compilado de revisión taquigráfica que hizo la Cámara de Diputados de Santa Fe allá por el año 2008, en donde revisamos y anotamos desde el Estatuto de López de 1819 hasta la Convención Constituyente de 1890. Y después tuve la suerte de participar como coordinador de colaboradores en una constitución comentada, que lo que hizo fue analizar la constitución del 62 y analizar también mucho las discusiones de los convencionales. Entonces, frente a esa experiencia, uno va sacando conclusiones ya más allá del contenido del fondo, de la parte del procedimiento, de estas limitaciones que dice Carlos, de forma y de fondo. Y vamos a ver que en los artículos, a través de los tiempos, los artículos de la Constitución de Santa Fe sobre reforma constitucional fueron variando porque siempre la norma llega después que los hechos. Y cuando hablamos en materia constitucional de que las normas llegan después de los hechos, en el marco de cómo se encamina una convención constituyente, y a veces los cambios tardan 40, 50 años en ocurrir y ya nos golpeamos contra la pared. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y acá seguramente tal vez muchos lo saben, pero les voy a contar un poco la historia. La primera vez que la Constitución de Santa Fe expresamente toma el tema de la reforma es cuando replica, la Constitución réplica de la Constitución de 1853 de la Nación. Las anteriores, que parece que no, pero hubo 4 constituciones antes, las anteriores ni hablaban de reforma, ni se lo contemplaban. La del 1853 replica. Y a partir de ahí se empieza a tomar. Y todas cuando hablan de reforma van incorporando algo nuevo. Una réplica es más o menos el contenido, no es la misma letra, pero es muy parecida a la nacional. La siguiente incorpora la cuestión de que la composición tiene que ser como la Cámara de Diputados. Después, a la próxima reforma, incorporan que no es incompatible ejercer otro cargo en otro poder. Entonces, fíjense cómo en la práctica, y bueno, quedaron afuera gente que era valiosa, lo cambiamos. No sabíamos cuántos eran. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos hasta la modificación del 62. Y en el 62 se hace un cambio importante sobre estos requisitos y condiciones. Y se hace porque hubo un problema importante, que fue la Constitución de 1921, que tuvo un serio problema procedimental y que a partir de eso modificó la Constitución. Por lo general las constituciones provinciales, muchas, establecen plazo de convención constituyente. Esto parece medio ridículo, pero La Rioja tuvo una convención de 20 años. El día que salió la norma ya estaba desactualizada. Pero bueno, pasan esas cosas en el mundo público provincial argentino. En Santa Fe ocurrió lo siguiente. La ley de necesidad de reforma de la Constitución del 21, que si ustedes seguramente nadie en la facultad cuando cursa, todos dicen la Constitución está totalmente idealizada y en parte era de avanzada, pero además esto que les voy a contar generó la idealización de esa Constitución. ¿Qué ocurre? Le da 90 días para dictar la Constitución. Le fija a la Convención un plazo temporal. La Convención, la ley de necesidad dice, tenés que reformar el preámbulo y todos los artículos menos el 4. El 4 es el que habla de la ciudad capital. O sea, en la medida que vos no me cambies Santa Fe como capital de la provincia, hacé lo que vos quieras. Eso dijo la del 21 y la del 69 dijo lo mismo, no importa, pero esto para que lo sepan. Bueno, la del 21 cuando pasa eso, claro, los convencionales empiezan a ver y dicen, muchachos, en 90 días no llegamos. Entonces ahí Cardarelli, creo que es el convencional, me puedo equivocar el nombre, pero él agarra y dice, bueno, pero nosotros somos soberanos. Se hizo una interpretación al estilo del fallo Schifrin, que bueno, tenemos la soberanía del pueblo porque somos el órgano anterior a los órganos. Y tenemos derecho y facultades de poner nuestro reglamento y poner nuestro plazo. Y lo prorrogó 2 veces. Se promulga la Constitución y el gobernador Mosca a la semana
dicta un decreto declarándola nula porque no cumplió con el plazo fijado. Y se cayó completamente. Fue tal el revuelo en esa época que fue discusión a nivel nacional. El Tribunal Superior de Santa Fe, en un caso de hurto, en donde la persona en el caso de hurto quería aplicar la nueva constitución, resuelve que la constitución esa no cumplió con los requisitos procedimentales necesarios que decía la ley y por lo tanto se tienen que caer. A su vez, autores que nosotros somos etapas genealógicas muy adelante, pero antes que Vidar, antes que Sagüez, antes que Casielo, que Sampay, que se le ocurra, y estaban los Monte de Oca, los González Calderón. Bueno, todos ellos decían que el Tribunal Superior de Santa Fe falló bien, porque fue una extralimitación de la convención exceder el plazo establecido. Fíjense el caos que generó una constitución que tenía autonomía municipal, que de hecho Lisandro Latorre llevó la discusión sobre su vigencia al Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se discutía la vigencia de la Constitución del 21, que después volvió porque el gobernador Molina manifestó su intención de que dice, yo ni una asumo, la implemento. La implementó y duró 3 años. Pues un gobierno vino justo y justo intervino Santa Fe y la intervención dijo, volvamos a la de 1907, se acabó la historia. Pero fíjense, pasó esa experiencia. Hago un análisis de la del 49. El 49 fue totalmente distinto el proceso convencional. La del 49, la reforma. Ustedes saben que a nivel provincial hay 2 tipos de reformas constitucionales. Constituciones originarias o constituciones réplicas. Las constituciones originarias son como la del 62. Surge sin necesidad de una modificación del marco normativo constitucional nacional. Las réplicas son cuando se hacen a consecuencia de una modificación del marco normativo constitucional nacional. En el 49 hubo una modificación de la nacional. Una cláusula transitoria de esa constitución, que era la número 5, establecía que debían adaptarse las constituciones provinciales conforme y que esa reforma la tenía que hacer la legislatura provincial. En Santa Fe se hizo una asamblea y por mayoría absoluta se hicieron los cambios. O sea que es una cosa, un hecho histórico que no podemos tomar de antecedente porque no aplica acá. Ahora, ¿qué pasa? Viene la Constitución del 62. La Convención Constituyente del 62 no tiene grandes inconvenientes dentro de su desarrollo. Tenía un solo problema, esto es anecdótico, pero hace para que se den cuenta que siempre hay que ver la situación en sus circunstancias. Estaba el fantasma del golpe de Estado en el 62. Entonces los convencionales tenían la urgencia de promulgarla rápida, porque si no la promulgaban y no estaba publicada en el boletín oficial y no era dada a conocer, ante una intervención o ante un gobierno de facto, se iba a terminar cayendo todo ese proceso de manera muy similar a la que pasó con la de 1921. De hecho, la anécdota interesante es que el gobernador Silvestre Begnis era médico cirujano. Él estaba operando en el Iturraspe el día de la última sesión, cuando la sesión fue la sesión definitiva. Lo fueron a buscar a las corridas, al Iturraspe, ni bien terminó la operación, se lo llevaron a la convención para que la juramente la promulgue y la publique. Y se publicó a media tarde en el boletín oficial. Al otro día, Guido dispuso la intervención de la provincia de Santa Fe. Pero la Constitución ya estaba promulgada y publicada. Entonces, fíjense cómo a veces la práctica va más allá del día a día o de la técnica o de un montón de cuestiones. En materia de la cuestión de técnica legislativa propiamente dicha, desde 1883 en adelante se ha tomado como modelo el reglamento de la Cámara de Diputados. Con algunos matices, pero el reglamento de la Cámara de Diputados con la posibilidad de crear comisiones. Ese es el diseño que se ha tomado, por lo menos en la práctica constitucional provincial. No quiere decir que sea el único, no quiere decir que no se pueda modificar. Nuestra Constitución del 62, y ahí vengo a los requisitos y a las limitaciones, tomando en cuenta lo que pasó en la del 21, estableció ciertas reglas o ciertas limitaciones a la Convención Constituyente. Primero le dijo algo, vos dictá tu reglamento como quieras. Ahora, podés prorrogar solo una vez por la mitad el plazo que te otorgaron. Soluciona el caso de Mosca. ¿Tiene un límite temporal? Sí. ¿Se puede prorrogar? Sí. ¿Cuánto? A la mitad.
pero aclara, ojo, si vos no tratás todos los temas sujetos a reforma dentro del plazo temporal, la reforma se cae. Entonces, fíjense, pero también aclara otra cosa. Dice, igual te digo, no es necesario que reforme la Constitución. Vos como poder constituyente tenés la facultad de decidir si modificás, suprimís o no los puntos de reforma. Entonces, fíjense por el tema de a veces tener idea de las eventuales consecuencias de técnica legislativa. ¿Algún artículo no lo queremos modificar? No hay ningún problema. Pero tiene que quedar constancia en actas de que analizamos y decidimos no hacerlo. Porque si pasó de largo, ese vacío hace que caiga el proceso porque no cumple con el artículo 115 de la Constitución Provincial. Entonces me pareció interesante traer este tema porque a veces las discusiones de fondo son interesantes y quizá por una formalidad o un tecnicismo se terminan derrumbando. De hecho, tenemos ejemplos a rolete. A la Corte llegó un caso de la Constitución de Tucumán, que por un problema del proceso convencional constituyente se cayó un artículo. Tema que uno da en clase, si puede ser inconstitucional la Constitución. Y sí, el famoso caso Fay declaró inconstitucional un artículo porque se extralimitó en los puntos que decía la ley de necesidad de reforma. Entonces, bueno, la idea era generar esta serie de inquietudes para que tengan en cuenta que no va solo al contenido de fondo, sino que también por un desliz procesal de la técnica legislativa puede hacer caer una constitución que tiene muchas intenciones y que estamos todos esperando. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda respecto a lo planteado por los disertantes o relativa al tema que nos convoca, dejamos este espacio abierto a debate. Hola. Bueno, felicitaciones por las exposiciones, muy buenas. Como breve comentario a lo que refirieron los administrativistas desde el principio, decir, bueno, desde el principio la física del intercambio, ¿no? A veces se da, se quita para recibir otra cosa, pero es interesante cómo la ley de declaración de necesidad modifica el 93 derogando la competencia, pero otorgándole a la Corte la potestad de la resolución de los conflictos entre poderes, ¿no? Recuerdo un artículo de Barra muy interesante en la revista Rada al respecto. Pareciera ser que lo que se pretende es tomar alguna función que hoy la Corte tiene ¿no? de la resolución de conflictos interadministrativos o entre distintos entes y jerarquizarla en algún otro sentido. Es cierto que se queda corto respecto del alcance de lo que es la estructura del contencioso que tenemos nosotros hoy, pero bueno, parece que es un punto valioso. Y luego respecto de lo que refirieron los colegas constitucionalistas, yo temo, sobre todo que la reforma tenga muchos problemas en lo que hace a los alcances de cómo juegue en el ejercicio de la convención los contenidos, ¿no? Porque si vemos la ley de declaración, en muchos aspectos, eh, el corset está bastante puesto, ¿no? Por ejemplo, ya que mencionaban el Consejo de la Magistratura, la idea de que se reconozca constitucionalmente el Servicio Público de la Defensa Penal o se reconozca constitucionalmente la Defensoría del Pueblo, pero se mande a crear por ley el Consejo, ¿no? Es como una distinción que parece bastante intencional. Es decir, no reconocemos constitucionalmente el Consejo de la Magistratura, no le damos el- las especificaciones que debería tener para evitar los problemas que hubo en Nación, no le damos nada de eso y lo mandamos a crear por ley. Pareciera ser que es una idea bastante deliberada de hacer eso. Eh, yo creo que con buenas razones y con buen tino, la convención podría ir más allá y tal vez constitucionalizar el órgano con con algunas especificaciones un poco más claras. Y a raíz de eso estuve revisando un poco la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previendo, ¿no? la posibilidad de algún
alguna discusión. Quería saber qué opinaban ustedes respecto del alcance del control de constitucionalidad federal de las constituciones provinciales. Un poco lo mencionaron. Está el fallo del Colegio de Abogados de Tucumán, fallo Sotelo también, y el más reciente que salió a fin del año pasado, de Asociación de Magistrados de Neuquén. Pareciera ser que el criterio de la Corte es la deferencia, ¿no? El máximo tribunal provincial es el que va a tener el norte, pero bueno, quería saber más o menos qué pensaban de ese tema o si se podría dar o no esta situación. Y bueno, felicitarlos de vuelta por la exposición y por la actividad de los organizadores. Sí, lo mismo. Yo no me acuerdo bien cómo era el artículo. Gracias, Ciro. Son muy interesantes las apreciaciones que haces. Eh, sí, lo que veo yo de diferencia, o sea, vos planteás que está como muy encorsetado y me trae el recuerdo, mal recuerdo, lo que hemos estudiado, porque éramos muy chicos, afortunadamente, de la reforma del 94. Que un encorsetamiento, para mí encorsetamiento fue el núcleo de coincidencias básicas, que te decía, tenés que votar todo esto junto, por sí o por no, y prácticamente con esa redacción, que ahí sí afecta claramente la autonomía de la convención, porque como bien recordaba Juan, las convenciones no son soberanas, pero son autónomas. O sea, la legislatura propone reformas y después la convención sí decide que las lleva adelante o no. Y sí es cierto que en lo que es Servicio Público de la Defensa y Ministerio Público de la Constitución es mucho más genérico. Yo no recuerdo la redacción exacta, la del Consejo de la Magistratura, pero cuando lo leí en su momento me dejó como un sinsabor, porque yo esperaba que con la experiencia nacional lo cierren mucho más. Yo tengo la esperanza que la Convención Constituyente diga, bueno, establecer un Consejo de la Magistratura con X cantidad de miembros, tantos por cada estamento, y no esperar a una ley de la legislatura que puede terminar con la misma experiencia de la nacional, que es desastrosa, porque ya tenemos dos declaraciones de inconstitucionalidad y una en la puerta, una esperando, porque está para sentencia, la de la última, y nos quedaríamos ya sin ley, pero que está ahí y que es todo un desafío dar eso en clase incluso. Entonces yo esperaba alguna precisión, incluso que lo traten de cerrar un poco más, pero bueno, confiamos que los convencionales en el momento de su labor, del debate, todo esto, cierren un poco más en sus debates. Después en los otros puntos me parece que es bastante generoso, bastante amplia, porque incluso te dice debatir la reelección del gobernador. Y yo tampoco veo ahí que sea obligatorio establecer la reelección del gobernador, si hacemos una interpretación literal. Dice debatir la reelección. Y la convencional le puede decir, perfecto, no hay reelección. Y dejarlo ahí. Veremos qué hacen después los convencionales. A mí lo que más me preocupa de todo esto, que también lo traía a colación Juan, y creo que con esa idea, es el plazo que tienen. Porque jugando con esta posibilidad de ampliar por la mitad, son 60 días. Y si ustedes ven la cantidad de cosas que hay a reformar, yo tengo miedo que no lleguen y que se caiga entera. O que siendo mal pensado, que nuestra tarea como abogados es ser un poquito mal pensados, que si ven que la cosa no les está saliendo como algunos quieren, dilaten, dilaten, dilaten para que se corra el plazo y se caiga todo. No creo que suceda eso, porque en política esas cosas no se hacen. Hay más buena fe. Pero cuando uno es cuando uno es abogado litigante es mal pensado, tiende a pensar mal porque así defendés y así haces tu tarea, o sea, tratás de pensar lo peor del otro, y nos lleva también un poquito a eso. Decir, ¿y qué tal si hacen esto? Que no creo que lo hagan. Pero 60 días es muy poco tiempo, son 2 meses. Si no llegan con todos los acuerdos cerrados, no creo que salga. Es el mayor miedo que tengo yo, que después de tantos esfuerzos, tantas frustraciones, tantos años seguidos, hacer jornadas de hace por lo menos 10 años, de que ahora sí la reforma, ahora sí sale, no sale nunca. Ahora que quedamos ahí en la puertita de entrada para que sí salga, se caiga por falta de acuerdo político o por mezquindades. No sé si complemento un poco lo que vos decías. Una sola cosita que quiero agregar respecto, que me tocase el tema Consejo de la Magistratura y como administrativista lo veo como una cuestión orgánica, ¿verdad? Y de competencias también. Yo creo que la experiencia que tiene la provincia en ese tema, algo le tiene que decir a los convencionales. Y que tengan la expertise o sus asesores le puedan decir, mira, acá a partir de 1991 pasó esto.
Hay que saber qué pasó. Hay un problema con la selección de los magistrados, seria. No se puede fabricar un magistrado en un examen de 6 horas. Entonces, la Constitución, de alguna manera, tiene que prever cómo trabajamos en los perfiles para la selección, en la formación para la selección, salirnos un poco de este sistema del examen, que la verdad que hay un debate. Los jueces tienen que ser doctores, entonces hay épocas. Si ustedes ven toda la historia de los consejos de la magistratura, con todas las modificaciones de decreto, ha sido bastante complicado. Cada gobernador que asume abroga y vamos de nuevo. Pero en definitiva, la sustancia, lean, es lo mismo. Exámenes de 6 horas, salvo los primeros decretos, el decreto de Reviglio que empieza a poner en ejecución Reutemann, que era sin exámenes, la verdad que era bastante más sencillo, menos mortificante para la gente que se sometía a esos procesos, y después pasa lo que pasa históricamente. La gente rinde, está en unas listas, pum, se abroga, va todo para atrás. Y esto pasa, no es ahora, esto viene pasando históricamente. Salvo la etapa Reutemann-Obey, después esto pasa, se abroga, vuelven, y ahí hay proyectos de vida. Y aparte nosotros estamos eligiendo justamente jueces. Yo creo que es un tema fundamental a debatir el modelo. Los consejos de la magistratura en general en este país, realmente la experiencia es mala. Por eso cuando veo que quieren por ley poner algo, cuidado, la experiencia es mala, la han repetido todos los gobiernos. Me acuerdo que un secretario de Justicia, una frase en un momento que estábamos discutiendo académicamente, pero a veces los funcionarios se ofenden, es complejo eso, y tenemos derecho a opinar y hay libertad de opinión. Y le dije, ustedes sacan los jueces como si fuera una máquina de hacer chorizos. Y no es que las personas elegidas sean malas, buenas, no, no, no. El problema es sistémico. Entonces, el tema de los jueces hay que ver el sistema americano. O sea, hay que ver sistemas que tengan que ver más con escuelas judiciales, el español. Hay que mirar la formación y los perfiles. Un juez para ser juez requiere cosas que el resto no requiere. Este es un tema. No pasaba con los primeros jueces. No hablo de las cortes, porque las cortes, bueno, son órganos políticos, tienen, amén de la cuestión jurisdiccional, tiene cuestiones, evidentemente, es la cabeza de un órgano estatal. Pero hacia abajo, incluso en las propias cortes, hay que entender que hay que ser juez. Y ese perfil se lo construye con el sistema. Este es un tema del Consejo y la verdad que todo lo que tiene Santa Fe en historia de Consejo realmente es mala. Cuidado con esos modelos. Perdón, sí, ahí lo encontré en el 86, que tal cual como decías o como intuyo yo ahora que decías, no está reconocido el Consejo en la reforma, sino que lo delega directamente a la ley de la legislatura. O sea, ni siquiera va a estar constitucionalizado, pues no lo podría agregar. Es más espantoso de la primera impresión que me dejó en la primera lectura, en la lectura que hice. Así que bueno, es lo que hay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Opinión? ¿La gente de Zoom? ¿No? ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿Uno de los panelistas? ¿Sí? Bueno, agradecemos a todos por la participación.